apreciables estudiantes, qué gusto saludarlos en esta tercera semana de clases. Estamos en el curso MSH 003 de Fundamentos de Sociología. El tema de hoy es clasificación de la sociología. Soy el docente Antonio Barrios, que estaré con ustedes en el transcurso de la tarde. Vamos a iniciar indicando que el objetivo de la clase es conocer a grandes rasgos, porque como hemos indicado en clases anteriores, es muy amplio el conocimiento que deben obtener de la sociología. Y entonces acá en estas clases es de conocer a grandes rasgos. Entonces vamos a hacerlo a grandes rasgos, la clasificación de la sociología para comprender esta ciencia y su aporte a nuestra formación. Como este grupo es un grupo multidisciplinario, es decir, que tenemos profesionales de que tenemos profesionales de diferentes colegios, digamos, de diferentes... y vamos a iniciar tratando sobre la sociología empírica. La sociología empírica, como su nombre lo indica, recordemos que Buenas tardes, ¿soy yo o se va la señal? la, la ciencia como tal, o las ciencias como tales, pues tienen conocimientos científicos, pero problema de señal. Vamos a tratar de corregirlo. Permítame. Un segundito, vamos a tratar de corregir esto. Se está yendo la señal. Voy a corregir, ya va a mejorar. Ahí me parece que ahora sí ya hay una mejora en la calidad de la información. Bien, les decía que al iniciar básicamente con esta diapositiva de la sociología empírica, tenemos que remontarnos un poco acerca de lo que es el conocimiento empírico para poder comprender la sociología empírica como tal. Tenemos que iniciar diciendo que el conocimiento empírico es el que se obtiene a partir de la experiencia, la observación y la interacción con el entorno. Un momentito, por favor. Voy a cambiar de micrófono también para
para que ustedes tengan una mejor calidad de sonido. Disculpen ustedes, pero hay que hacer malabares con esto del internet. Bueno, entonces, el conocimiento científico es aquel que se obtiene a partir de la experiencia, la observación, la interacción con el entorno, se basa en la experiencia sensorial, en la percepción que tenemos del mundo, responde a necesidades prácticas, es fundamental para el conocimiento científico, es subjetivo, no es verificable, no existe un método definido para obtenerlo. Sin embargo, el conocimiento empírico ha ayudado para fortalecer y enriquecer a la mayoría de las ciencias sociales. Cuando hablamos de ese empirismo y conocimiento empírico que vamos teniendo, la mayoría de los ejemplos que nos dan es que, por ejemplo, un niño adquiere un conocimiento empírico, por ejemplo, del daño que le puede hacer el calor de una vela cuando pasa su mano sobre la vela y experimenta que se quema y entonces retira la mano. Ese es uno de los ejemplos más claros que nos han puesto la mayoría de los científicos de que es un conocimiento empírico. Otro ejemplo que nos han puesto es las personas que de repente se pinchan con una aguja. Ahora es menos propenso a que se dé eso porque pues ya no estamos en la época en donde las señoras se sentaban a, a costurar o a coser y por eso en su tiempo pues utilizaban incluso un dedal, ¿verdad? Para no picarse. Pues, todos estos ejemplos son los que nos han dado de que el conocimiento empírico se va adquiriendo a base de la experiencia. Y ya con una o dos veces que nos pase, que nos quememos, que nos puncemos, la próxima vez no nos va a pasar. Entonces ya tenemos un conocimiento que no fue que la persona se haya sentado y vamos a hacer una observación a ver qué le pasa a mi mano con la llama. Fue algo que pasó de una experiencia y entonces empíricamente, sin haber ido a una universidad, sin haber estudiado profundamente algún método, un niño puede establecer que el pasar la mano sobre la llama de una vela, pues hace daño. Pues así surge las explicaciones de los conocimientos empíricos. No es que ustedes no lo sepan, porque ustedes son espectacularmente ya profesionales con mucha experiencia, la mayoría de ustedes, porque en algún momento usted podrá decir, pero ¿por qué nos habla de eso si no estamos en primaria? Sin embargo, es importante volver a recordar de dónde surge o cómo se establece un conocimiento empírico. Entonces, cuando hablamos de la sociología empírica, si lo tratamos desde el empirismo, es aquella sociología que empezamos a adquirir los conocimientos a través de la percepción de lo que estaba pasando en un grupo de personas, que de esa percepción que tenemos de ese grupo de personas empezamos a adquirir los conocimientos. Entonces, la sociología empírica estudia las diferentes formas de organización social. A eso, digamos, que hay que prestarle atención porque puede ser, digamos, esta una pregunta de examen, ¿verdad? ¿Qué estudia la sociología empírica? Y pues las respuestas son las diferentes formas de organización social y las relaciones e instituciones sociales que surgen de ellas. ¿Qué es lo que logramos con ese estudio de la sociología empírica? Bueno, comprender y explicar científicamente la realidad social de un grupo, de una organización,
de un grupo de estudiantes, de un grupo de comadronas, bueno, X, ¿no? En su momento hubo términos que se asocian mucho con la sociología. De hecho, en la línea del tiempo que la semana pasada les proyecté y que está dentro de las diapositivas que ustedes en el grupo de WhatsApp estarán recibiendo, mucho acerca de esas revoluciones industriales, mucho acerca de los comportamientos de las tribus urbanas, de esas insatisfacciones que muestran algunos individuos en esta sociedad, es porque existía algo que todavía, a pesar del tiempo, existe, sin embargo, ahora es menos, digamos, marcado, que en su momento se le llamó la lucha de clases. Esa lucha de clases que nos trataba de indicar que existían las personas burgueses, que existían las personas feudales, que estaba el grupo de los menos afortunados, porque en todas las partes de la historia universal siempre vamos a tener desde el inicio de el estudio de culturas como por ejemplo la egipcia, la hebrea, siempre vamos a tener que hay, por ejemplo, castas. Es en el tiempo que existía un reino, pues estaba el monarca y de ahí hasta llegar al último escalón que eran incluso ni esclavos, ¿verdad? Porque los esclavos todavía tenían un nivel un poco más alto, los esclavos, que algunas de esas personas que estaban hasta allá en la pirámide, hasta abajo. Entonces, la lucha de clases ya en el siglo XVIII, siglo XIX, es lo que hace que surjan también otro grupo que se llaman o se les conoce como tribus. Las tribus urbanas, esas tribus o grupos donde hay muchos de los que están inconformes con cómo se ve la vida en la sociedad. Y entonces, cuando se empezaron a dar todas esas clasificaciones de la lucha de clases, de grupos, empezó a surgir prácticamente la sociología empírica para estudiar sociológicamente las singularidades de cada uno de estos grupos. La sociología empírica estudia fenómenos sociales, como ya lo indicábamos, ¿verdad? Fenómenos que se dan en nuestros, digamos, que se dan en nuestro ambiente, en nuestro entorno, esos fenómenos sociales, algunos de ellos singulares. Ahora, en estos años, ya hay metodologías de la investigación, ¿verdad? Las investigaciones sociológicas ya tienen sus propias metodologías para poder estudiar un caso. Por eso es que la mayoría de los TS, que son los trabajadores sociales, los psicólogos, aplican mucho las investigaciones sociológicas desde conocimientos empíricos. Entonces, la sociología empírica, por medio de investigaciones sociológicas concretas, dice que puede desempeñar un papel positivo siempre y cuando se apoye en una teoría científica que conciba la sociedad como un todo único, sujeto a determinadas leyes de desarrollo.
ya entra dentro de esta conceptualización leyes de desarrollo. Es importante que dentro de un grupo social humano vamos a tener dentro de esas sociedades leyes que la rigen, leyes escritas, otras en su momento que no estuvieron escritas, pero que se sabían que existían porque se pasaba de boca en boca y existía generacionalmente quienes ostentaban de repente los beneficios en un grupo social. Entonces hay leyes en la mayoría de los pueblos, digamos, porque acá la sociología empírica empieza a estudiar incluso aquellos grupos que en su momento ostentaron poderes. Por ejemplo, la masonería dentro de la Iglesia Católica. En los tiempos más contemporáneos, los Illuminatis. Sus propias leyes, su propio desarrollo. Un poquito de problema con la comunicación. Vamos a pasar ahora a la sociología teórica, que de la sociología empírica empieza ya a dar ese salto a la sociología teórica. Esta sociología se convierte en una rama, ¿verdad? Que lo que va a hacer es estudiar conceptos y fundamentos teóricos. Acá ya no es solamente la observación, sino que acá, a través de aquella sociología empírica, se empiezan a registrar registrar muchos de los estudios, muchas de las observaciones en esa sociología empírica se empiezan a registrar datos y la sociología teórica es la que se encarga, ¿verdad?, de estudiar esos conceptos y fundamentos teóricos que aquellas personas, aquellos sociólogos, la sociología empírica nos dan pues todos esos fundamentos. Entonces, siempre se va a referir al comportamiento social, porque si ustedes han ido correlacionando los datos que aquí se les ha presentado, pues todo va en función del comportamiento social. ¿Cómo se comporta el individuo desde el punto de vista natural, también desde el punto de vista contra natura? ¿Cómo se comporta el individuo desde su parte individual y cómo que acá la sociología va a hacerse auxiliar de la teoría sociológica clásica. También la teoría sociológica contemporánea, entre otras. La sociología teórica, y aquí es donde ya vamos a encontrar nombres de sociólogos importantes. Recordemos que a Marx se le atribuye lo que hablamos acerca de la lucha de clases. También la ley de los tres estados de Augusto Comte. Esta sociología teórica lo que hace es de que escriben
registran datos. Hay datos que datan de 1800, de 1900, al inicio de 1900, con toda esa lucha de clases. Ya en su momento, unos 5 minutos, hablábamos de momento aquí en Guatemala, los burgueses como los hijos de papi o mami, como se le conocen todavía, o sea, esa terminología de los hijos de papi y mami vienen precisamente de esa clase social. La burguesía es una clase social que posee los medios de producción y el capital económico. Entonces, ojo que acá, en esto de la lucha de las clases sociales, mucho tiene que ver de lo que hace un momento hablábamos de la burguesía, que en su momento la burguesía se le conoció como la clase dominante en el sistema capitalista. Esto surge en la Edad Media como una clase urbana, ¿verdad? Una clase de grupo social formada por comerciantes y artesanos. En la revolución industrial, donde está la revolución industrial y las revoluciones burguesas y liberales de los siglos XVIII y siglo XIX, por eso les decía, entre 1870 a 1920, se dan todas estos movimientos. Y tal como lo indica el nombre de la sociología teórica, es esta rama que se enfocó en la teoría de los resultados teóricos, que se crean en torno a un determinado tema social. Y entonces están las teorías de Marx, la lucha de las clases sociales, que es un libro muy importante que uno lo pudiera pues leer para ir comprendiendo un poquito más. La ley de los 3 estados. Bueno, esta ley de los 3 estados es muy importante porque ahí vamos conociendo los pensamientos de los primeros sociólogos. La ley de los 3 estados es una teoría del filósofo francés Augusto Comte, como ustedes pueden ver acá en la diapositiva, que propone que la sociedad o que los humanos pasa por 3 etapas en su pensamiento. Esas etapas, como lo vemos acá en la diapositiva, está por el estado teológico, que en ese estado se buscan explicaciones absolutas de las cosas recurriendo a principios y fuerzas sobrenaturales. Incluso, por ejemplo, este estado teológico se utilizó mucho en la Edad Media para que las personas tuvieran no quisiera decir este término del miedo, pero bueno, sí, el estado teológico era ese miedo que se le infundía a las personas de que Dios castiga por X, Dios castiga por Y, o sea, todo era un castigo como tal. Entonces, en este estado teológico se buscan explicaciones absolutas de las cosas recurriendo a principios y fuerzas sobrenaturales. El estado metafísico, que es el que está en medio en esta diapositiva que ustedes ven acá, ese estado metafísico, en este estado se sustituía lo sobrenatural, o sea, lo sobrenatural de un Dios, por lo abstracto. Aquello que, si bien es cierto, no se ve, no se toca, pero yo sé que existe, recurriendo a fuerzas, causas o entidades ocultas. Va un poco ligado entre el estado teológico y el metafísico, va un poco ligado. O sea, en donde pues la metafísica estamos estableciendo si pasan cuestiones sobrenaturales, qué fuerzas ocultas de repente están causándome esto, oye,
Pero esto lo vemos desde la perspectiva individual. Imagínense ustedes cuando había un grupo que consideraba en ese estado de la ley de los 3 estados que había algo metafísico que hacía que usted no progresara económicamente. Y es ahí donde ya se vienen todas aquellas creencias de que no, hay alguien que me está haciendo daño para que yo no produzca. Y entonces se empieza a generar todos esos comportamientos y esas dudas dentro del estado metafísico. Y por último, que está el estado positivo o científico. Como ustedes pueden ver acá, hay un utensilio de laboratorio. En estos 3 estados podemos observar, desde luego, en lo teológico, podemos ver ahí a un querubín o alguien tocando el arpa, inspirando salmos. En lo metafísico, un pensador, por qué pasan las cosas, y se le atribuía a cuestiones ocultas, a cuestiones abstractas. Pero luego viene lo positivo, que se le conoce también como el estado científico. El estado científico o positivo, en este estado se reconoce la imposibilidad de un saber absoluto y se busca saber las leyes de las cosas, esto es, las relaciones que existen entre fenómenos, es decir, causa-efecto. Acá ya en esta parte del estado positivo es donde ya se empieza a recurrir a los estudios científicos. Muy bien. Entonces, la sociología estudia, esta sociología teórica estudia, observa el comportamiento de los seres humanos dentro de estos 3 estados, que todavía existe en nuestro tiempo, todavía existen ese tipo de comportamientos, ese tipo de justificaciones desde lo teórico, metafísico y científico. Este fue un pilar fundamental del positivismo, de la sociología teórica del positivismo, y ha tenido una influencia muy significativa en la filosofía, en la sociología, en la psicología y en el conocimiento de la sociedad contemporánea. Ahora nos vamos a otra temática. Yo sé que, como les decía, al inicio de este curso les decía, es un curso realmente muy profundo, muy filosófico, que en las primeras semanas va a ser mucho de cuestiones de conceptos, de fundamentos, y que, pues, posteriormente a la primera evaluación, pues ya esto va a ponerse un poquito más interesante. De hecho, van a haber clases en donde yo voy a tener personas invitadas que van de acuerdo con la temática que vamos a tratar para que, pues, acá podamos ir construyendo nuestros conocimientos. Cuando hablamos de macro, siempre vamos a entender que lo macro es un todo, ¿no? Cuando hablamos de macro, es porque estamos abarcando muchos campos. Entonces, el macro o lo macro es un conjunto de acciones, un conjunto de conceptos, un conjunto de percepciones. Entonces, la macrosociología es una perspectiva de la sociología, pero analiza los sistemas poblacionales, pero a gran escala. Ya no solamente con la aldea, con la comunidad, no, ya lo vemos país, lo vemos continente. La macrosociología nos ayuda a conocer las poblaciones pero a gran escala. Analiza procesos sociales generalizados,
Acá podemos incluir lo que ha pasado durante los últimos 5 años, cómo respondió el ser humano individualmente desde la microsociología a cómo respondió una sociedad, una comunidad, un país, que sería ya lo macrosociológico, en relación a la pandemia que vivimos del año 2020 al año 2022. Entonces, ese es un buen punto para poner de referencia de qué es lo que hace la macrosociología. Analiza procesos sociales muy generalizados, se enfoca en el nivel de la estructura social como tal, se basa en el análisis de sistemas sociales y poblaciones grandes. Por ejemplo, podemos estudiar el comportamiento de los adolescentes de la capital de la República de Guatemala, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la macrosociología? Por ejemplo, en la sociología de la educación, estudia la situación y el papel de la educación en el plano social general, como la educación, por ejemplo, en nuestro país, que es un país hermoso, donde nadie está de acuerdo con nadie, donde máxime ahora con las redes digitales, porque no son sociales. Si fueran sociales, pues su nombre lo indicaría como tal. Tratarían de fortalecer a la sociedad. Una red se ha convertido en una red digital donde la mayoría consumen los contenidos, pero sirve incluso para disasociar. Entonces, a nivel Guatemala, podríamos estudiar cómo está la calidad educativa en nuestro país. ¿Responde o no responde a las necesidades que tenemos en el país? Y digamos, otro ejemplo de macrosociología podría ser la sociología histórica. ¿Cómo ha estado la economía política de los sistemas mundiales? ¿Cómo se ha venido dando, por ejemplo, el comportamiento del quetzal como moneda, no como ave, ¿verdad? Como moneda, desde 1981, por ejemplo, 1980, cuando un quetzal valía más que $1. Porque hubo un momento en que el quetzal valía más que $1. ¿Cómo se han venido dando esos comportamientos sociales durante todo este tiempo? A diferencia de la microsociología, que solamente va a ayudarnos a investigar a personas a un nivel más interpersonal. ¿Cómo actúo yo? ¿Cómo actúa mi familia de repente de cara a una problemática como tal? Muy bien. Prácticamente en el ejemplo anterior he tratado acerca de estas diferencias entre la macro y la microsociología, cuáles son sus campos de estudio. Por ejemplo, la globalización. La globalización es algo muy macrosocial. Cómo se ha globalizado, por ejemplo, el uso del Internet, que en su momento no estuvo democratizado porque era solamente de uso militar, y cómo al ponerlo al servicio de la población se ha convertido en herramientas que son buenas, pero que también es una herramienta que, perdón por la expresión, nos está embruteciendo. Cómo nos estamos infoxicando, porque hay esa palabra de infoxicación existe. Estamos recibiendo tanta información de todos lados, información falsa, información media verdadera, información verdadera. Toda la información que nos generan a través de las redes digitales está manipulada de acuerdo al que la escribe. Aquí no va a haber una información, una publicación que no vaya a estar manipulada nunca por el que la escribió. Siempre va a estar sesgada. Entonces,
Ese es un claro ejemplo de la globalización, que es algo macrosocial. ¿Cómo estamos respondiendo? La microsociología, que es algo muy individual, muy familiar, muy de grupos pequeños, es la sociología que estudia la interacción social a escala reducida. Se centra en el comportamiento y la agencia social individual. La microsociología eh, ayuda a conocer grupos pequeños como este, en donde estamos trabajando el día de hoy. Entonces, la microsociología implica el estudio de pequeños grupos o subdivisiones de la población, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá vemos a dos familias distintas, ¿verdad? A mí me encantaría que este curso fuera de al menos 1 hora 30 para poder ahondar en varios temas. Sin embargo, me parece que con el tiempo que tenemos, pues vamos aplicando. Digamos, acá hay dos claros ejemplos de lo que la microsociología podría hacer. Tenemos a dos familias en distintos contextos. Podemos decir que las dos familias están en ciudades porque las casas que se observan son de ciudad, no son de una aldea, son de ciudad. Solamente que una familia es, digamos, originaria de cierto grupo étnico como tal, y la otra familia se ve que es producto de un mestizaje. Entonces, aunque las dos familias podríamos decir que son mestizas como tal, sin embargo se marca en una de ellas, digamos, parte de su identidad. Y la microsociología entonces nos va a ayudar a analizar las interacciones sociales de, por ejemplo, de estas dos familias. O sea, cómo interactúan socialmente cada una de estas familias. Estudia la microsociología las funciones sociales del lenguaje, no del idioma, del lenguaje como tal. Incluye estudios etnometodológicos, y acá tenemos eso, etnometodológicos, porque son etnias distintas. Se relaciona con la psicología social y la antropología, muy marcada en estas dos imágenes. La antropología que nos va a ayudar a conocer a estas dos familias, a este dos tipos de familia, desde la conceptualización y hasta de la cosmovisión, porque son cosmovisiones incluso distintas, cómo se comunican. Y así podemos ir avanzando, pero la microsociología como tal nos ayuda en eso. Y pues si quieren hacer captura, pero así rapidito, para esta clase. Entonces, ahí se las dejo nada más por esta tarde. Ya se está acercando la fecha de la evaluación. Recordemos que estamos en la semana número 3. Nos faltan 2 semanas para ir a evaluación y, como les decía, la semana anterior tendríamos que contribuir todos para ese espacio. Entonces, les agradecería bastante que sigan enriqueciendo su grupo de WhatsApp. Yo estoy ahí incluido. De hecho, ya las diapositivas están como tal para que puedan ustedes utilizarlas en la tarea que habíamos dicho que ojalá se pueda realizar. Mis estimados estudiantes, qué gusto saludarlos. Espero que sus actividades... Licenciado. Sí, Rosalinda. Buenas noches, perdone, con una preguntita. ¿Las presentaciones están cargadas a un grupo de WhatsApp de este curso o dónde las podría descargar? Disculpe. Sí, hay un grupo de WhatsApp, compañera Rosalinda. Ese grupo de WhatsApp es donde se envía, yo envío estas diapositivas. Ya, Y, ¿será que alguien me podrá agregar a ese grupo? Perdone, Lic. compañera, si puede escribir su número de teléfono en el chat de esta
de esta clase para que el compañero que es el administrador pueda agregarla. Gracias, muy amable, Lic. Gracias. Para servirle. Lick, buenas tardes. Solo con una consulta. Yo agregué la clase anterior a otros compañeros, pero se que había enviado la información de las diapositivas, porque no sé si ellos ya la tengan o sería tan amable volver a enviar. Y si me da tiempecito para agregar a la compañera y ya posterior enviar la información para que todos la tengan. Con todo gusto, compañero Bardín. Ahora mismo, posteriormente a esto, de una vez se cargarán otra vez para las personas que no están en el grupo. Se cargará otra vez la información de las diapositivas para que ustedes los tengan en su escritorio. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Bardín, por la anotación. Gracias, muy bien. Gracias, mi estimado. ¿Será que me pueden agregar de igual forma al grupo de WhatsApp? Si no fuera tanta molestia. Con todo gusto, Miguel. Ya está ahí su número y el compañero Bardín va a hacer el favor de agregarlos. Gracias. Sí estaba buscando aquí la opción de mensajes, pero no me aparece como que habilitado. Bien, compañera Rosalinda, en la parte baja derecha, ahí está para los mensajes. Ahorita veo.